Bien, buenas tardes a las personas que están en la sala y las personas que están en streaming, y sobre todo agradecer a la doctora Marta Miguel que hoy esté con nosotros. Ella está en un congreso en Barcelona que tiene que ver con este ámbito de investigación que ella desarrolla y demás. Ella se formó en la Universidad Complutense de Madrid primero, después se doctoró en la Universidad Autónoma, después hizo estancias en Inglaterra para estudiar determinados aspectos de las funciones de determinados alimentos respecto a lo que es salud cardiovascular, respecto a lo que es obesidad y demás. Y entonces ella está en el Instituto de Ciencias de la Alimentación del CSIC, y ella lidera un grupo que se llama Bioactive Gastronomy, y en este grupo lo que hacen es desarrollar nuevos alimentos, nuevos tipos de ingredientes bioactivos que sencillamente lo que buscan es las mejoras culinarias. Y la característica que tiene la investigación de la doctora Miguel es que sencillamente ha ido más allá. Ha ido más allá en el sentido de que no tan solo se ha quedado en lo que es la pura investigación, sino que ha ido a crear lo que se llaman unas EBTs. Las EBTs son empresas de base tecnológica. Esas empresas sencillamente son aquel tipo de empresas que salen de la ciencia, que se alían con inversores privados para desarrollar una nueva técnica o una nueva molécula o lo que sea. Y en concreto ella, una de las cosas más exitosas que ha hecho ha sido aliarse con uno de las personas que en España a nivel de restauración, Mario Sandoval, sencillamente, que tiene un gran restaurante de estos de estrellas Michelin, etcétera, en Madrid. Y entonces ellos crearon sencillamente una de estas spin-off, una de estas EBTs, que era I Like Food, sencillamente para poder desarrollar toda una serie de productos más. Ayer la doctora Marcos nos dijo una cuestión muy importante, que es que una cosa es alimentación y la otra cosa es nutrición. Entonces, claro, resulta que cuando nosotros miramos atrás, sencillamente nosotros hemos de pensar en una situación que esto nos viene sobre todo de aquellas sociedades que eran ágrafas, o sea, sociedades que sencillamente no tenían escritura, y nos podemos remontar, por ejemplo, al Neolítico. Claro, el Neolítico, antes de la creación de la cerámica, tú coges haces una vasija de tal y la pones en el fuego, allí pones agua, pones una carne y allí hierves la carne, entonces puedes comer esa carne, la transformas. Claro, hemos de pensar que eso que nos parece tan simple fue una transformación en la humanidad realmente extraordinaria. ¿Por qué? Porque claro, nosotros ahora tenemos una cosa que se llama dentistas. Hoy me duele, tienes una caries picada, te hacemos un empaste, etcétera, etcétera. Pero claro, en el Neolítico o años después, sencillamente siglos después, los dentistas lo único que hacían era, llegaban, te arrancaban y se acabó. No había lo que nosotros hacemos ahora de limpiarnos, nos tenemos un líquido, no había todo esto. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que las personas iban perdiendo dientes. Llegaba un momento en que sencillamente las personas se quedaban sin dientes. Entonces no podían masticar, no podían coger un trozo de carne, un bistec a la plancha y masticarlo, no podían masticarlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el Neolítico, cuando aparece la cerámica y tú puedes hervir carne o otros productos, esas personas podían comer. Si no, ¿qué es lo que ocurría? Si no, lo que ocurría es que esas personas, cuando habían perdido todos los dientes, por ejemplo, en las sociedades esquimales, esas personas, como se veían que era una carga para su grupo, se alejaban, dejaban al grupo para morir en los hielos. Y de motu propio, porque ellas ya habían tomado conciencia de que esas personas sencillamente eran una carga para ese grupo. Ese grupo vivía directamente de la naturaleza y por lo tanto no había. Por lo tanto, la transformación de los alimentos, esos alimentos en nutrientes, pues tiene una historia realmente extraordinariamente compleja. Y por eso, hace unos años, surgió aquella expresión de somos lo que comemos.
somos lo que comemos. Y ayer la doctora Marcos, y hoy nos ilustrará la doctora Miguel, lo mismo. Nosotros, en buena medida, sencillamente somos lo que nosotros estamos ingiriendo. Y entonces lo que decíamos ayer es tomar conciencia de qué alimentos, de qué nutrientes y cómo esos alimentos los transformamos, porque no es, en fin, no es lo mismo transformar unos alimentos de una manera que de otra, porque eso te potencia unos determinados elementos químicos que esos alimentos tienen. Por ejemplo, sencillamente hay un señor que es escritor y que todos los viernes escribe en un diario de tirada nacional que se llama Juan José Millás. Juan José Millás, que él dice que, por ejemplo, le gusta mucho el tomate y que le gusta hacer mucho el sofrito de tomate, que es coger tomate, machacarlo, tal, y claro, el sofrito de tomate, cuando un tomate tú lo comes, ya tiene una serie de propiedades. Pero cuando todo ese tomate lo pones en una sartén y demás, y le echas aceite, sencillamente los productos químicos por la reacción se incrementan sus beneficios realmente. En fin, la doctora Miguel sabe de esto de una manera muy importante. Por lo tanto, aprender a saber qué hemos de comer, pero sobre todo cómo hemos de transformar esos alimentos, es a lo que la doctora Miguel sencillamente se ha dedicado. Tenemos toda esta serie de alimentos y estos alimentos, según cómo los transformemos, tendrán unos beneficios o tendrán otros beneficios. Y por lo tanto, yo le agradezco mucho que hoy esté aquí, porque además ella está en un congreso de 4 días en Barcelona y al final su conferencia tenía que ser el lunes que viene, pero dijimos, hombre, pues para poderlo hacer y demás, pues ella ha hecho un hueco en lo que es el congreso y entonces se ha venido para compartir con todos nosotros, pues sencillamente pues, su conocimiento y demás. Y evidentemente, al igual que en el día de ayer, pues yo recomiendo que en la página web de la editorial CSIC, este libro, que son libros muy pequeños sencillamente, pues este de la ciencia y la cocina realmente es algo muy interesante para conocer y sobre todo a aprender. Por lo tanto, muchas gracias, doctora Miguel, de hoy estar aquí, compartir su experto conocimiento. Y yo, sobre todo, quiero decir este elemento que cuando dice al final, cofundadora del spin-off I Like Food Innovation. Eso es muy importante, que el científico sale de su laboratorio para ofrecernos sencillamente qué he investigado yo en el laboratorio, qué he encontrado en ese laboratorio y vamos a dar un paso más para poder ayudar a la población a tener una mejor calidad de vida. Por lo tanto, muchas gracias, doctora Miguel. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Aquí en Cataluña. Y bueno, pues como bien dice Luis, este libro que un poco está escrito, lo he escrito con un cocinero con el que llevamos años trabajando. Ahora os explicaré un poquito de introducción de por qué, dónde trabajamos y demás. Y además me acompaña en la charla una de mis compañeras, que es la que cofundó la spin-off conmigo, como ha dicho Luis, que es la doctora Marta Garcés, que luego al parte de la final de la charla explicará un poco más esa parte ya de la spin-off, de ese traslado, de esa transferencia de la ciencia para que llegue pues, a la sociedad, a todas las personas, que en el caso nuestro de la alimentación, pues quizás es tremendamente importante, ¿no? Porque, bueno, como bien ha dicho Luis, somos lo que comemos y debemos de ser más conscientes realmente de lo que comemos porque al final en ello está todo lo que somos o lo que seremos y las enfermedades o no que tendremos de adultos, ¿no? Además, bueno, pues tenemos un premio para los que habéis venido presencialmente para que la lluvia no haya sido tan horrible luego al final. Y además del premio, al final de todo, ya cuando acabemos las preguntas de streaming y demás, tenemos una degustación de uno de los desarrollos que hemos hecho en el grupo, ¿vale? Abajo nada, es una cosita pequeña, pero para que podáis degustar lo que nosotros hemos desarrollado, ¿vale? Bueno, yo siempre empiezo mis charlas allá donde voy explicando un poco algo de la institución. ¿Vale? El CSIC es la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y somos la tercera de Europa. Y es una institución a nivel nacional que se distribuye por todas las comunidades autónomas, en todo el territorio nacional y genera aproximadamente el 20% de la producción científica a nivel de nuestro país. Y bueno, una cosa que me gusta mucho decir y que la gente conoce muy poco es que el primer presidente que tuvimos dentro de la institución, dentro del CSIC, fue don Santiago Ramón y Cajal, que fue Premio Nobel de Medicina en el año 1906, ¿no? Que además tenéis aquí en el Instituto de Estudios Catalanes una exposición sobre él que la estuve viendo ayer.
Entonces, bueno, pues que sepáis que fue nuestro primer presidente. Eso ya denota un poco la calidad de la institución, ¿no? Luego deciros también que el CSIC es una institución que es multidisciplinar y multisectorial, ¿vale? Está en todas las áreas del conocimiento científico. Se divide en 3 áreas globales y estas áreas en 8 áreas científico-técnicas. Las 3 áreas globales son sociedad, vida y materia, y en cada una de ellas hay áreas científico-técnicas en las que se dividen. En la de sociedad es el área de humanidades y ciencias sociales, en vida hay biología y biomedicina, ciencias agrarias, ciencia y tecnología de los alimentos, que es en el área científico-técnica en el que trabajo yo, y recursos naturales. Y en el área de materia tenemos ciencia y tecnologías físicas, ciencia y tecnología de materiales y ciencia y tecnologías químicas, ¿vale? Pues un poco veáis la estructura que tenemos y veréis que abarca absolutamente todo el conocimiento. En el área científico-técnica de ciencia y tecnología de los alimentos tenemos institutos de investigación repartidos por todo el territorio español. Y bueno, pues comentaros un poco cómo surgieron a veces las investigaciones en los institutos. Algunos de ellos surgieron por alimentos, productos o ingredientes típicos de esa zona geográfica de nuestro país. Por ejemplo, en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias, ¿vale? Entonces ahí hay una producción de vacuno y de producción de leche importante, y es ese instituto. Es verdad que en la actualidad no solo se dedica la gente a investigar este alimento, pero sí en sus orígenes era una parte importante de esa investigación. En Galicia está el Instituto de Investigaciones Marinas. Lógicamente ese no le vamos a tener en Madrid porque no tenemos mar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por un poco por ubicaros, en La Rioja está el Instituto de la Vid y del Vino. Bueno, pues vamos un poquito geográficamente investigando alimentos que son propios de cada región. Concretamente, el instituto donde yo trabajo, que es el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, está en Madrid. Somos 2 centros. Ayer estuvo la doctora Ascensión Marcos, que era investigadora del otro instituto del CSIC que tenemos en Madrid, que es el ICTAN, el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y la Nutrición, y nosotros somos el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación. En ambos centros la investigación es bastante multidisciplinar, ¿vale? Investigamos todo tipo de alimentos, desde su caracterización, seguridad alimentaria, su funcionalidad, diseñamos nuevos alimentos, como ahora veréis, ¿vale? Concretamente, yo trabajo en el Departamento de Bioactividad y Análisis de Alimentos y, como ha dicho Luis, el grupo al que dirijo se llama Gastronomía Bioactiva, ¿vale? Para traducirlo un poco al español. Ahora veréis un poco, cuando vaya avanzando las investigaciones que hemos hecho en el grupo, más al final de la charla, bueno, y os contaré un poquito el desarrollo de los nuevos alimentos ahora, por qué lo llamamos así, ¿vale? Es un grupo que dirijo desde el año 2018. Antes estaba en otro grupo que trabajaba con proteínas especialmente, ¿no? Principalmente. Pero bueno, surgieron una serie de circunstancias a lo largo de la investigación que decidimos ponerle este nombre. Ahora veis por qué. Realmente lo que hacemos en el grupo es diseñar nuevos alimentos, ¿vale? Alimentos que, además de su valor nutritivo, como bien dijo ayer la doctora Ascensión Marcos, que no solamente los alimentos nos sirven para disfrutar, que quizás en nuestras sociedades nos sirven más para disfrutar, nos tienen que nutrir, ¿de acuerdo? Y entonces por eso es muy importante también leer etiquetados de los productos, porque a veces lo que comemos realmente no nos está nutriendo adecuadamente. Y lo que hacemos es intentar diseñar estos alimentos para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, que estén científicamente esa investigación respaldada, pero además pues que sus características sensoriales pues sean las adecuadas, porque, como os digo, nosotros comemos si nos gusta algo o no nos gusta. Realmente en nuestra sociedad no comemos para sobrevivir. Hay sociedades, hay la paradoja que se nos da en este mundo de que hay sociedades en nuestro planeta que sí que tienen que comer para sobrevivir, pero no es nuestro caso. Entonces, al final, comemos más por un disfrute emocional, ¿de acuerdo? Y eso a veces, no sé si nos aleja un poco de ese fin último que es nutrirnos y sobrevivir, ¿no? Que por eso necesitamos alimentarnos. ¿Qué son los alimentos funcionales? Que es lo que trabajamos, quizás la mayor parte de los investigadores de mi centro trabajan en el diseño de nuevos alimentos, más seguros, más nutritivos y más saludables, porque son alimentos que, además de proporcionarnos esa parte nutricional, nos pueden proporcionar un beneficio adicional sobre algún aspecto de nuestra fisiología, de nuestro organismo, ¿de acuerdo? Ahora veréis un poco en qué consiste. Por ejemplo, si hablamos de productos que bajan el colesterol, ¿vale? Este tipo de alimentos, ¿no? Que tienen alguna función fisiológica positiva para nuestro organismo, pero además estás tomándote un tipo yogur o algo así que te está nutriendo también.
digamos que hay una serie de fases para el desarrollo de un alimento de este tipo que hay que respetar, ¿vale? Y que están establecidas. Por un lado, y lo primero es aislar o caracterizar los componentes, ¿no?, que tienen los alimentos, que tienen esas bondades beneficiosas para la salud, ¿no? Y eso se hace mediante estudios in vitro, en el laboratorio, vamos seleccionando, se hacen estudios de actividad antioxidante in vitro, de otras actividades biológicas, y vas seleccionando. Después, lógicamente, tenemos que evaluar que ese efecto que hemos probado en estudios in vitro se muestre esos efectos biológicos in vivo, y para ello trabajamos con modelos experimentales de roedores principalmente, ¿vale? Y pruebas ese efecto. Si es un efecto antihipertensivo, pues que le baje la presión arterial al roedor, ¿de acuerdo? Para eso utilizas modelos de animales, en este caso, que serían hipertensos, ¿vale? Hay modelos genéticos y modelos no genéticos de muchas alteraciones o patologías de las que padece el ser humano también, ¿no? Y después hay dos fases que se pueden intercambiar el orden, que es la adecuación tecnológica y sensorial de estos productos y el ensayo clínico, es decir, probarlo en los seres humanos. Hemos probado la eficacia y la seguridad en los animales, pero a veces esa eficacia o seguridad, como ocurre con un medicamento, no siempre se da en el humano. Entonces tenemos que probar que hay seguridad de ese alimento nuevo en el humano y que además el efecto que estamos diciendo que tiene, si es antihipertensivo, si baja la presión arterial, realmente lo tiene. Y además tiene que estar rico. Y tiene que tener una textura adecuada y tiene que oler bien, ¿vale? Entonces, estas fases se pueden hacer o antes o después. A veces se da el ensayo clínico el propio ingrediente o a veces ya está adecuado tecnológica y sensorialmente y se lo das a las personas, ¿no? Y todo ello es vital para conseguir transferir este alimento y que llegue a las personas y se pueda comercializar, sobre todo en el caso de las ciencias de la alimentación. ¿De acuerdo? Hay otras tecnologías que su fase de comercialización no es tan directa para el consumidor, pero en este caso sí. ¿Qué ocurría con esta fase de adecuación tecnológica y sensorial? Pues que cuando yo empecé a investigar, hace ya unos cuantos años, pues era una fase que dejábamos un poco, pues se nos olvidaba o no la hacíamos realmente en el laboratorio. Entonces teníamos unos polvitos, un ingrediente X, que llegábamos hasta la fase de ensayo clínico prácticamente, pero claro, aquello a lo mejor sabía a rayos, olía fatal, y luego transformar eso, incluso a veces hasta la industria alimentaria le costaba hacerlo. Entonces se nos quedaba todo en un cajón, ¿vale? Y bueno, así empecé yo, pero era bueno lo que yo conocía en ese momento cuando empecé a investigar. ¿Y cuál es la fortuna que tuve? Pues que en el año 2011 conocí a uno de los grandes cocineros de este país, en este caso era un chef madrileño, Mario Sandoval, que tiene 2 estrellas Michelin y una estrella sostenible. Y le conocí y entonces nos dio una visión de cómo investigar los alimentos un poco distinta, ¿no? Es decir, tiene que estar rico. Si no está rico, es difícil que luego el ensayo clínico la gente pues lo haga, pues haya una adherencia en los ensayos de intervención con las personas más grande, y encima luego la transferencia y la comercialización va a costar muchísimo más. Por eso se nos quedaban muchas cosas por ahí, ¿vale? Entonces ahí aprendimos que había que dar esa parte, ese aspecto sensorial y esa adecuación tecnológica para que ese alimento tenga atractivo para las personas, que esté rico, pero a lo mejor no solo que esté rico de sabor, sino que su apariencia visual o su aplicación culinaria sea atractiva para nosotros, ¿vale? Bueno, pues eso lo aprendimos no hace tantos años. Si veis aquí, pues tampoco hace tantos años de esta unión ciencia y cocina con la que nosotros empezamos. Y ahora empiezo un poquito a contaros la historia. Esto es lo que nosotros hacemos en el laboratorio, lo que os acabo de contar. Esta es nuestra historia y lo que hacemos a día de hoy, tanto la doctora Marta Garcés como yo, cada día, cuando diseñamos un alimento, ¿vale? Esa parte de adecuación tecnológica ya hemos aprendido mucho, necesitamos a los cocineros, pero ya hemos aprendido mucho de ellos, ¿vale? Entonces, ahora lo que pasa es que ya, antes de pasar a las siguientes fases, intentamos tener ese producto. Si nosotros no podemos, pues pedimos ayuda a los cocineros que trabajan el alimento desde un punto de vista muy distinto. Nosotros lo hacemos desde un punto de vista bioquímico o más bioquímico, más de nutrientes, y ellos lo hacen desde un punto de vista culinario y creativo. Y eso nos ayuda mucho porque son conceptos completamente diferentes, ¿vale? Entonces, es una unión, la de la ciencia y la cocina, muy interesante para nosotros, los investigadores de ciencias de la alimentación. Y bueno, claro, yo ahora venía a hablar de mi libro, y nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, pues este libro surgió un poco, además, ya habíamos comentado el cocinero y yo que queríamos hacer un libro pues, de divulgación. Quizás él lo quería hacer un poco más técnico, más con recetas y demás, pero bueno, surgió esta oportunidad con la editorial del CSIC. Un libro divulgativo, fácil de leer, cortito, ¿no? En explicar ciertas cosas básicas, ¿no? Y claro, si empiezas a hablar de alimentos y de la evolución humana y de cómo empezamos a comer, pues lo primero que sale es el fuego, ¿no? Una de las cosas más importantes
que tuvimos para ser como somos hoy, la especie humana, es la aparición del fuego, o la invención del fuego, o el desarrollo del fuego, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué ocurría? Pues que nos sirvió para que creciese nuestro cerebro. Es uno de los órganos que consume más energía de nuestro cuerpo, un 20 y tantos %, ¿vale? Entonces, imaginaros que nosotros tenemos que comer productos que no están cocinados, vegetales y, bueno, si se cazaba alguna cosa, pues que no estaba cocinado. Imaginaros para masticar el tiempo que tardaríamos en masticar todo aquello y para digerirlo lo que teníamos que tardar en digerirlo. Entonces, consumía tanto tiempo y tanta energía esa parte de masticación, deglución, digestión, que no tenía, o sea, quitábamos energía a nuestro cerebro para seguir desarrollándose. Lo digo así un poco para que lo entendáis. ¿Qué ocurrió? Que con la aparición del fuego empezaron a cocinarse los alimentos. Como los alimentos empezaron a cocinar, su digestibilidad era muchísimo mayor. Entonces, cuando comías un alimento cocinado al fuego, pues no tenías que tardar tanto tiempo en la masticación, en la deglución, en la digestión, lo que le daba, primero, más tiempo para hacer otras cosas al ser humano, otras habilidades, y además no teníamos que retirar tanta energía que el cerebro necesitaba para desarrollarse. Eso nos permitió ser lo que somos. Entonces, hay una teoría, que bueno, os pongo aquí el libro de este divulgador científico, investigador también, que es bueno, que gracias a la aparición del fuego, pues somos lo que somos el ser humano, ¿no? Es muy bonito, muy interesante de leer. Pero no solamente los cambios fisiológicos a nivel del sistema digestivo o del cerebro fueron los que nos hicieron ser como somos, sino que la aparición del fuego también nos proporcionó ciertos aspectos sociales y emocionales que permitieron también esa parte más social del ser humano y esa parte de evolución, porque nos reuníamos en torno al fuego, entonces había una parte más social de todos nosotros, ya empezamos a sentarnos. Entonces, no solamente fue la digestión, sino que hubo otros comportamientos un poco más ajenos a lo que es la fisiología del sistema digestivo y del sistema nervioso que nos hicieron pues ese cambio evolutivo que hoy en día nos proporcionó cocinar simplemente el alimento, ¿vale? Entonces, para que veáis qué importante es la cocina, que gracias a ella somos lo que somos, ¿no? Es importante que sepamos cocinar, ¿vale? Uno de los retos yo creo que tengo es que todos ustedes aprendan a cocinar, todas las generaciones nuevas sepan cocinar, porque si uno cocina, se alimentará muchísimo mejor, ¿vale? Se preocupa más de lo que come. ¿Qué ocurrió? Pues que los primeros, digamos, técnicas culinarias que se utilizaron pues fueron las técnicas del asado y del ahumado, aunque en aquella época ellos no sabían lo que ocurría, ellos sabían que ponían un trozo de carne en el fuego, sabía mejor y encima les sentaba mejor. Entonces, bueno, pues seguían haciéndolo, ¿no? Esto era un poco ensayo-error, pues lo hago, me gusta, me sale bien, pues continúo. Y entonces aquí, luego, pues después de muchos años, se supo qué reacciones químicas o físicas ocurren en los alimentos. En el caso del asado y del ahumado, sobre todo en el caso del asado, ocurre una reacción que se llama reacción de Maillard, ¿vale? Que ocurre entre los aminoácidos y los azúcares que hay en un alimento, se produce una reacción cuando se somete a altas temperaturas, que es ese doradito que aparece en una tostada, en la carne, cuando la hacemos en la plancha, en la sartén, que le da un gusto a ese alimento. Ya no es solo una reacción que nos permita digerirlo, el propio calor del fuego, que nos permita digerirlo mejor, sino que es que nos gusta más. Sensorialmente es más atractivo para nosotros, ¿vale? Más o menos hecha la carne, pero ese gusto le tiene. Y entonces, por eso se siguió haciendo y por eso se siguió cocinando el alimento. Si hubiese estado malo, a lo mejor no se hubiese seguido cocinando el alimento o asando el alimento, ¿vale? Las técnicas del asado varían muchísimo, ¿vale? No es lo mismo asar en la parrilla que asar en un espeto. O sea, en el libro aparecen algunas de estas maneras de asar, no las explico en profundidad, pero no es igual, ¿vale? Porque es lo mismo que la llama del fuego esté a esta altura que esté tocando el alimento a la brasa, ¿vale? No es lo mismo, una reacción se produce mucho más lenta, la otra se produce mucho más rápida, ¿de acuerdo? Entonces, son procesos distintos y le dan gustos distintos a la carne, ¿vale? Esto los cocineros lo controlan muy bien. ¿Pero qué ocurre con esta reacción? ¿Vale? Que lo tengo ahí puesto en esa... Se ve un poquito, pero se ve. Pues que cuando esta reacción nos pasamos, la llevamos a los finales de esa reacción, pues no es bueno para la salud, ¿vale? Entonces aparecen unas moléculas que se llaman acrilamidas, que están relacionadas con, bueno, son cancerígenas. Entonces,
la gente le gustan las tostadas muy tostadas o las cosas muy tostadas, bueno, pues tendrían que tostarlo un poquito menos, ¿vale? ¿Veis? Hay un semáforo de colores en el que el tostado, que casi no se ve ni tostado, es lo ideal, ¿vale? Es una reacción de Maillard muy leve, pero da el gusto al pan, a esa tostada, y está crujiente, pero no llega a estar muy dorada. La siguiente, en el semáforo amarillo-naranja, ¿vale? Pero ya tan tostada como la otra no se debería de consumir, ¿vale? Esto es una cosa que ocurre en las patatas fritas y en este tipo de productos, que el dorado tiene que ser el justo, ¿vale? Entonces, bueno, es una cosa ya para que lo sepáis. Cuando veáis una patata muy quemada, pues no la comáis, ¿vale? Y luego las técnicas del ahumado. El asado producía humo, y el humo, bueno, en algunos historiadores o antropólogos cuentan, bueno, pues que en las propias pues cabañas que tenían, a veces se ponían los pescados o las carnes encima en el tejado, y como salía el humo hacia arriba, pues entonces lo iban ahumando. Se dieron cuenta de que eso primero conservaba los alimentos y que además les daba un gusto también agradable, los cocinaba un poquito porque había temperatura también y les gustó, ¿vale? Y hoy en día pues conocemos algunos de los alimentos que están ahumados, el salmón, los quesos ahumados, incluso esa parte de ahumado se puede hacer de manera artificial. En el caso de los cocineros, conoceréis las pistolas estas de ahumar, a lo mejor de algún programa de televisión que las habéis visto. Entonces no es un ahumado que se haga de una manera más tradicional, sino que bueno, directamente el humo le pones en una campana, como veis aquí, y ya le da el aroma al plato o al alimento que se esté comiendo. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en este caso, ¿no? A nivel ya más físico-químico? Bueno, pues que las maderas, ¿vale? Las células de origen vegetal, veis que ahora estas cosas que estudiamos en tercero de la ESO y estas cosas que estudiabais, ¿no? La célula vegetal, la célula animal, ¿os acordáis, no? Bueno, pues ahora, como sabéis lo que es una célula vegetal, sabéis que la diferencia con el animal es que hay una pared celular, que el animal no tiene y la vegetal sí. Pues esa pared celular tiene una serie de componentes, ¿vale? Celulosa, micelulosa, pectina, lignina. Pues uno de ellos, la lignina, cuando se somete a altas temperaturas, lo que hace es que libera unos compuestos, ¿vale? Volátiles, compuestos fenólicos, que le dan sabor a ese alimento y además evitan la oxidación del mismo. O sea, que además de ser la técnica del ahumado algo que le da un sabor diferente y que nos gusta a los alimentos, también le conserva un poco, o sea, que le evita un poquito la oxidación, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis que estas cosas, ¿vale? Y que lo que estudiáis, aunque os parezca que no tiene ningún valor, para comer y para saber lo que estamos comiendo es importante todo el conocimiento, ¿vale? Bueno, no voy a contar obviamente todo lo que he escrito en el libro, porque entonces nos tiramos aquí varios días hablando de esto, ¿no? Pero bueno, lo más curioso, lo que más os puede a lo mejor pues interesar, explicar luego también el proceso del salazón, ¿vale? Después de varios años después, ¿no? Se conservaban los alimentos. En este caso, pues con el ahumado se conservaba un poco, pero bueno, digamos que el fin último siempre del ser humano, dentro de la parte de alimentos, ha sido siempre conservar los alimentos para que nos duren más tiempo, ¿no? Esa parte de seguridad, que duren más tiempo, bien, ¿vale? Y, por ejemplo, en este caso, la sal producía ese efecto, ¿no? Y las factorías de salazón en toda la zona del Levante nuestro han sido muy importantes, sobre todo los fenicios fueron unos de los que hicieron unas de las industrias más importantes de la salazón. Hoy en día nos acordamos de productos como la sardina, la anchoa, la mojama o el jamón ibérico, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, primero que la sal les da les produce unas sensaciones en una parte sensorial muy atractiva, ¿vale? Porque nos gustan los alimentos salados, no mucho, pero en su justa medida nos atrae, ¿no? Y por otro lado, lo que hace este alimento es que también se conserva, porque lo que se hace realmente es un proceso de deshidratación en el alimento, ¿vale? Al meterlo en sal el alimento, por un proceso de ósmosis, lo que hace es que sale el agua de ese alimento y se deshidrata, digamos. Eso es lo que ocurre con un proceso de este tipo, ¿vale? Químico-físicamente. Aquí abajo os he puesto un poco pues lo que ocurre si la solución es hipertónica, hipotónica o es una solución isotónica, que significa que tiene más o menos concentración de sal, ¿vale? En el caso de los alimentos hechos en salazón, como tú les pones en sal por encima, lo que hace es que el agua del alimento sale hacia ese cama de sal o a ese recubrimiento de sal que lleva, ¿vale? Entonces lo que hace es que deshidratamos, se conserva, y encima ocurre una serie de procesos en los alimentos que nos dan algo sensorial que también nos gusta al ser humano, ¿vale?
Esto es un poco porque sepáis un poco este proceso en qué consiste cuando lo comemos. También sabemos que la sal no es un ingrediente del que debamos excedernos, ¿vale? Porque el elevado consumo de sal está implicado en algunas enfermedades como la hipertensión, que es el principal factor de riesgo cardiovascular. O sea que también hay que tener cuidado con los alimentos que están en salazón, ¿vale? Otro punto importante dentro de la ciencia y de la cocina y de las ciencias de la alimentación fue el descubrimiento de América. ¿Y por qué? Porque ahí hubo una transferencia de alimentos entre comunidades importantísima. No solo importante, sino además que supimos hace 500 años, más de 500 años, adaptar y establecer de una manera casi perfecta, ¿vale? Es decir, antes hablabas del tomate. Si no hubiésemos descubierto América no tendríamos tomate, ni chocolate, ¿vale? Pero es que ellos tampoco tendrían arroz, que es una de las bases de la alimentación de muchos países también. Entonces, imaginaros qué transferencia no solo de culturas, que también ha sido, pero sí de alimentación entre nosotros, que gracias a eso muchas de la cultura, de las patatas, de la cultura que tenemos nosotros aquí, está basada en alimentos que vinieron de allí, ¿vale? Entonces, para que sepáis también de la importancia, ¿no? Cuando a veces hablamos del descubrimiento de América, nos vamos a otra serie de connotaciones, pero es muy importante en nuestro patrón de dieta alimentario los productos que trajimos de allí, y para ellos los que llevamos allí, ¿de acuerdo? Entonces, fue un aspecto importantísimo. Bueno, por curiosidades también, el primer chocolate que se elaboró en el Monasterio de Piedra, en España, ¿vale? Lo trajeron ellos, pero el chocolate allí, como se tomaba en América, no tenía nada que ver con esto, era como una bebida picante y muy fuerte. Pero Hernán Cortés ya vio que cuando se tomaban esa bebida sus soldados podían estar 3 días sin comer, ¿vale? Y dijo, uy, pues esto es importante. De hecho, el trueque lo hacían con bayas de cacao, por ejemplo, ¿vale? Y entonces lo trajo a España. Entonces unos monjes del monasterio hicieron una bebida que era el primer chocolate ya más parecido a lo que nosotros tomamos hoy en día, dulce, con azúcar y demás, ¿vale? Al principio el chocolate estaba relegado a la nobleza y a la gente más rica, pero luego se fue popularizando como muchas de estas cosas. Y incluso pasa en la cocina de vanguardia y en la alta cocina. ¿Quién no conoce una esferificación o no puede comprar un botecito de esferificación? Pues antes solo eran la alta cocina y podías tomarlo en el hotel, en el Bulli con Ferran Adrià, y ahora se ha popularizado, ¿no? Pues un poco esto ha ocurrido lo mismo con los alimentos. Y como os he dicho antes, una gran parte del libro se centra en la búsqueda de tecnología o de procedimientos que permitan conservar los alimentos. Ahora voy a contar un poco la historia, pero casi mucha parte del libro habla siempre, ya habéis visto que hasta el ahumado conservaba, el fuego calentaba y permitía que ese alimento a lo mejor pues durase un poquito más. O sea, siempre hemos ido encaminados, el ser humano, en buscar cómo conservar mejor los alimentos, ¿vale? En el siglo XVII todavía estaba vigente la teoría de la generación espontánea, que significaba que las cosas ocurrían aparecían porque estaban en el aire, ¿vale? Tampoco hace tantas decenas, cientos de años, ¿vale? ¿Qué ocurría? Pues que fue Napoleón Bonaparte, para que veáis cómo surgían las cosas. No surgieron de los científicos particularmente muchas cosas. Ahí estábamos nosotros luego para investigar qué ocurría, pero a veces las cosas no surgían. Fue Napoleón Bonaparte el que observó que morían más soldados en las contiendas bélicas porque se morían por los alimentos en mal estado que realmente en la guerra. Y entonces ofreció 12.000 francos a aquella persona que pudiese conservar los alimentos de alguna manera. Y fue el hijo de un pastelero francés, Nicolas Appert, por eso se llama proceso de apertización, el que metió unos botes que cerró y los puso en ebullición, ¿vale? Y le dieron el premio y entonces se empezó a conservar los alimentos así. Pero fijaros qué curioso, digamos que fue como la primera conserva. Algunos de vosotros, a lo mejor vuestros padres o abuelos, todavía hacen conservas al baño María, este tipo de cosas, cada vez menos, pero todavía se hacen. Fue como la primera conserva. Pero ellos pensaban que era porque no había aire. Al cerrarlo y estar al vacío, no había aire. Entonces no había aire, como la generación espontánea venía del aire, pensaban que no había aire. Y por eso se conservaba. No pensaban que era porque la temperatura, que los sometían a ebullición.
Nunca, jamás lo habían planteado, pensaban que era por el aire. No fue hasta el siglo XIX con Louis Pasteur, que este sí ya sonará un poquito más, el que observó y concluyó que el aumento de la temperatura en los alimentos era el que realmente eliminaba las bacterias o microorganismos que ahí estuviesen, ¿vale? Y él fue el padre del fenómeno de la pasteurización. ¿Qué es la pasteurización? Bueno, pues aumentar la temperatura de un alimento para eliminar los microorganismos que tiene y así pues alargar su vida útil, conservarlo un poco más, ¿vale? Este fenómeno de la pasteurización no se quedó ahí, sino que a lo largo de los años de la investigación en tecnología de alimentos pues ha ido mejorando, ¿vale? La pasteurización, la diferencia de pasteurización y esterilización es la temperatura a la que se somete el alimento. Es decir, la pasteurización lo somete a una temperatura un poquito más baja y la esterilización es una temperatura mucho más alta. ¿Diferencias? Pues que con una temperatura más alta se dañan más algunas propiedades del alimento, ¿vale? Tanto sensoriales como también componentes o nutrientes del alimento se pierden. Y sin embargo, con la pasteurización no se daña tanto, aunque es verdad que luego la vida útil de ese alimento es un poco más corta y siempre tiene que estar, es un alimento que tiene que ir refrigerado para que la vida útil sea mayor, ¿vale? Pero aún así fue un hallazgo muy importante en la época. ¿Qué ocurre? Pues que todos estos fenómenos de conservación han ido mejorando y entonces ahora tenemos la pasteurización a altas temperaturas, la ultrapasteurización, que somete el alimento a muy alta temperatura durante muy poco tiempo y lo conserva durante mucho tiempo y a temperatura ambiente. Digamos que es la leche que consumimos UHT, por ejemplo, ¿vale? Para que tengáis un ejemplo y sepáis un poco. Eso deriva de toda la investigación del siglo XIX, este señor. Estamos hablando del siglo XIX, estamos a principios del siglo XXI, es que no han pasado tantos años, ¿vale? Que esta gente no sabía que era la temperatura. Para nosotros nos parece obvio. Es que bueno, pensaron que era el calor, el fuego, ¿no? Porque bueno, metes la mano en el fuego y te quemas. Pues no, pensaban que era el aire al principio. Y ya, si alargamos mucho más ese método de conservación, nos vamos a esa deshidratación de la que hemos hablado que ocurre con la sal en los alimentos o que podía ocurrir con el sol, ¿vale? Porque las primeras deshidrataciones se hacían poniendo los alimentos al sol y con la temperatura se secaban, ¿vale? Esos procesos de conservación se mejoraron y ahora tenemos, por ejemplo, la leche en polvo, ¿vale? O si ya nos vamos al extremo, vamos a un proceso que se llama de liofilización. No sé si sabéis lo que es la liofilización. Es un poco que en cuarto de la ESO, tercero o segundo, estudiaríais los procesos físicos, ¿no? de la materia, en concreto el agua, ¿no? Las fases del agua, congelación, evaporación y todas estas cosas. Bueno, pues habría, no sé si os acordaréis, de un fenómeno que era la sublimación. Era que pasaba del estado sólido, congelado el agua, al estado gaseoso directamente, ¿no? Con un proceso de temperatura y de presión. Pues eso es la liofilización, que hoy en día se utiliza muchísimo también en la alimentación. Lo que pasa es que es un poco costosa y por eso algunos alimentos liofilizados son un poco más caros que los deshidratados, ¿de acuerdo? Esa es un poco que la tecnología todavía es un poquito más cara. A ver, procesos de conservación hay más. Tenemos conservación en frío, congelación, nevera, o sea, todo eso surgió después. Los procesos de congelación o de conservación con hielo sí que son un poco más antiguos porque se sabía ya cuando había nieves en la zona alta de la montaña que la gente sabía que si la bajaban se conservaban los alimentos mejor con el frío. Pero bueno, hasta que no surgieron los frigoríficos y demás, bueno, con la luz llevamos 120 o 125 años alumbrados, como digo yo. Entonces, bueno, que todo esto no tenemos tantos años, ¿vale? Es mucho más reciente. Lo que pasa es que para nosotros es algo normal, que hoy en día nos lo quitan y, bueno, recientemente en una parte de España han sufrido esta situación de no tener absolutamente nada y lo han pasado francamente mal. Entonces estamos acostumbrados a una serie de alimentos conservados, de cocinas, de neveras, de todo, ¿no? que realmente no tienen tantos años de evolución, pero sí que han permitido que nosotros tengamos una calidad de vida y una seguridad alimentaria muchísimo mayor. Y bueno, ahora en el libro hay varios aspectos más sobre esta parte de la historia de la cocina, pero bueno, a nosotros lo que queremos es contar algunos de los desarrollos que hemos hecho en el grupo para que los conozcáis, lo sepáis, en qué investigamos y qué hemos hecho, y lo que hago es que os cuento parte de tecnología y parte de la ciencia y la cocina, os lo voy contando a medida que os cuento lo que hemos hecho, ¿vale? Este primer desarrollo que tenemos
le hicimos además con el chef Mario Sandoval, y es que nosotros trabajábamos con proteínas de los alimentos y con un proceso que se llama de hidrólisis enzimática, ¿vale? Que también aparece el trabajo y la cocina con enzimas, que ahora está muy de moda en la cocina de vanguardia, pero nosotros llevamos investigando con enzimas muchísimos años, ¿no? Entonces, el proceso de hidrólisis consiste en romper moléculas, ¿vale? En nuestro caso eran moléculas de proteína, que sabéis que las proteínas están compuestas por aminoácidos. Imaginaros un collar de perlas, ¿vale? Y cada bolita es un aminoácido distinto, ¿vale? Pues cortamos ese collar en distintos fragmentos, ¿vale? Y cada fragmento se considera o se llama que es un péptido, es un fragmento de aminoácidos. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio es investigar que esos fragmentos pueden tener actividades biológicas beneficiosas para la salud, ¿vale? Péptidos antihipertensivos, péptidos antioxidantes, péptidos hipocolesterolémicos, péptidos antivirales, péptidos antidiabéticos. Eso es lo que nosotros investigábamos, ¿vale? Cuando conocimos al cocinero, le dimos algunas de nuestros productos que estaban malos, o sea, malos, que eran amargos, que eran, bueno, pues eso, para que él los pudiese transformar, porque eran hidrolizados enzimáticos de proteínas, en este caso de la clara del huevo, que tenían una actividad biológica muy interesante para el ser humano. Se los dimos y, bueno, él vio que había una serie de comportamientos en aplicaciones culinarias y técnicas culinarias muy interesantes. Entonces le gustó muchísimo. ¿Qué ocurrió? Que ese primer producto que nosotros le dimos tenía aplicaciones muy interesantes, pero no conseguíamos quitar un retrogusto amargo que tenía al final. Porque normalmente los hidrolizados de proteínas, las enzimas, producen cierto amargor, ¿vale? Según la cantidad de hidrólisis. Y dijimos, si este maravilloso cocinero no es capaz de quitar el sabor amargo que tiene, no podemos continuar por ahí. Lo que tenemos que desarrollar un nuevo hidrolizado con las mismas capacidades que este. Y ese fue nuestro reto, que conseguimos en bastante poco tiempo, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero bueno, podríamos estar hablando ya aquí y no haberlo conseguido todavía, porque la ciencia es así, ¿vale? Entonces desarrollamos un hidrolizado enzimático de clara de huevo que tenía unas texturas similares a un producto lácteo, pero no tenía ni proteínas de leche, ni lactosa, ni grasa en su composición, ¿vale? Pero su apariencia y textura eran similar a un lácteo. Se podrían hacer yogures, se podrían hacer helados. Bueno, aquí tenéis algunas de las aplicaciones: helados, macarrons, cócteles, que se utiliza mucho la clara de huevo para el cóctel, quesos, ¿vale? O cremas pasteleras. Este producto se patentó, o sea, este proceso se patentó. Se pudo transferir a una empresa, en este caso es una empresa de origen gallego, española, que se llama Granja Campo Mayor, que hoy en día comercializa bajo la marca registrada Huevo. No sé si la habéis visto en algún supermercado. Hoy en día se vende en el Corte Inglés, en Hipercor, se vende en Freud, se vende en Carrefour, en Vegas, en Alimarket también, y en el Primaprix que hay por aquí hay un Primaprix cerca. Ayer preguntamos y nos dijo el chico, no tengo, pero me lo suelen traer, no siempre, pero lo tengo. Es decir, hemos llegado a la sociedad con un alimento que es en formato de leche o de batido, ¿vale? Es un batido de cacao, un batido de capuchino o una leche normal, digamos, no es leche porque es de clara de huevo, ¿vale? O unos estilos de yogures que además están fermentados, ¿vale? No hemos hablado del proceso de fermentación, que también está en el libro, que es complejísimo y además pues muy, muy bonito de estudiar. Pero para que os hagáis una idea, normalmente en la fermentación intervienen, hay glucólisis, lipólisis y proteólisis. Se rompen cada una de los macronutrientes. En la clara del huevo solo hay proteínas y agua, básicamente. Es una matriz bastante sencilla, con todos los aminoácidos esenciales, pero muy sencilla. Entonces, se ha fermentado el producto solo con proteína. Entonces, también hay una parte de biotecnología, que esa no la hemos hecho nosotras, detrás, muy interesante, ¿vale? Entonces, hay distintos sabores, maracuyá, fresa, pues esto ha llegado a la sociedad. Y ya te digo que lo podéis buscar y probarlo si queréis. Y ya pues luego nos contáis qué os ha parecido y qué mejoras le dais. Otra de los trabajos que hemos hecho, hemos trabajado con una empresa, una de las mejores productores de jamón de nuestro país. Hay varios, hemos trabajado con Carricas Joselito. Y aquí hemos trabajado con el otro producto lo hemos presentado en Madrid Fusión. Este también se ha presentado en Madrid Fusión. Todo lo hemos presentado en Madrid Fusión siempre, porque como siempre hemos estado cerca de los cocineros así de vanguardia, pues es un congreso para ellos muy, muy, muy importante, ¿eh? También este no, pero los otros dos también en el congreso aquí de Barcelona de cocina también los hemos presentado. En este caso era un proyecto que ahora sabéis lo que es la economía circular todos, ¿no? Bueno, pues lo que queríamos era utilizar un subproducto, ¿vale? Era de la economía, o sea, de la industria del jamón, que no se usaba.
Y daros cuenta que imaginaos un jamón de unos 10 kilos, ahora se utiliza mucho, el jamón se compra loncheado, muchísimo. Entonces, cuando lo lonchean, hay una parte de la grasa del recorte del jamón que no se usa y se tira, ¿vale? Entonces es un subproducto. ¿Qué hicimos? Bueno, pues vamos a revalorizar ese subproducto, que de cada jamón son 800 gramos, ¿vale? Es una parte importante. Vamos a intentar darle un valor para revalorizarlo y que no se pierda. Porque antiguamente esa grasa, cuando una familia tenía un jamón en casa, utilizaba esa grasa para cocinar. Pero hoy en día, como se lonchea mucho en la industria, pues se tira. No hay manera de usarlo. Entonces, era un producto sensorialmente tan impresionante, tan rico y con unas cualidades que ya de por sí tenía, aparte de organolépticas, también biológicas, tan interesantes, que decidimos hacer una esencia, extraer una esencia, ¿vale? Para ello utilizamos una destilación fraccionada a baja temperatura, una extracción por rotavapor, ¿vale? Hicimos también extracciones sin vacío para ver cuál era mejor y obtuvimos que la extracción con el rotavapor a una temperatura y condiciones de presión y tiempo determinados y temperatura eran las idóneas, ¿vale? Entonces, lo que hemos llamado que es una esencia bioactiva de grasa de jamón ibérico de bellota, ¿vale? Esta grasa, este procedimiento también se ha patentado, lo ha patentado la empresa. Es un proceso 100% natural, no tiene ni aditivos ni conservantes esta esencia, tiene una vida útil larga porque hemos hecho su vida útil en el laboratorio, lo hemos caracterizado también y tiene unas propiedades nutricionales y sensoriales únicas porque la grasa del jamón ibérico de bellota tiene unas connotaciones nutricionales muy especiales, ¿vale? Porque esa grasa tiene muchísimo oleico, ¿vale? Tiene más de un 56% de oleico. Para que os hagáis idea, un aceite de oliva tiene más de un 75%, un 75% de oleico. O sea, imaginaros, esta grasa no es una grasa saturada como otras grasas de otro tipo de animales, sino que este cerdo tiene una cantidad de oleico muy importante. Entonces, nutricionalmente, en la parte nutricional, es muy interesante. Nosotros lo caracterizamos, vimos que tenía menor acidez que la grasa que tenía de partida, que aumentaba mucho la cantidad de ácidos grasos monoinsaturados. Los saturados son los que son malos para nuestra salud cardiovascular, los poli y los monoinsaturados son los que son buenos, que aumentaba la actividad antioxidante, ¿vale?, del producto. Nosotros también trabajamos con la actividad biológica y los procesos oxidativos que ocurren en el organismo, cuando nuestra defensa antioxidante empieza a fallar, hay un estrés oxidativo que se relaciona con la aparición de muchísimas enfermedades, relacionado con el envejecimiento, por supuesto. Y entonces tenía más actividad antioxidante que esa grasa de partida. Pero es que además pudimos comprobar que parte de ese aumento de actividad antioxidante estaba relacionado con el aumento de compuestos fenólicos, que posiblemente en la grasa del recorte a veces se infiltran cierta parte de la capa muscular. Y entonces, al someterla a la extracción, se liberaban los compuestos fenólicos que estaban ahí retenidos, ¿vale? Esta esencia la utilizó alguno de los restaurantes que tenía Carnes Joselito, no solo tiene empresas de jamón, pero tiene algunos restaurantes, incluso alguno con estrella Michelin, como Abarra, y ellos trabajaron esta esencia y se hicieron, bueno, aparte de hacer una tipo mantequilla, hicieron, bueno, lo de arriba es utilizar la esencia en nitrógeno líquido, saben como esferas, como heladitos, que saben a jamón, está muy bueno. Y luego nosotros pues hicimos un salmorejo, echas la esencia en unas lentejas y te saben a jamón ibérico. O sea, es muy potente en sabor, muy potente en aroma, porque sale de una matriz que es extraordinariamente pues rica y sensorialmente pues es muy potente, ¿vale? Incluso la persona que ha hecho el estudiante que ha hecho su tesis doctoral con este proyecto, que lo lee ahora a finales de este mes, y ha conseguido publicar en revistas de alto impacto todo este desarrollo, ¿vale? Porque aunque está patentado, sí se ha podido publicar. Y bueno, ahora pues le voy a dejar el resto de los 10 minutos o así que nos quedan de charla a la doctora Marta Garcés, que ella es profesora e investigadora en la Universidad Francisco de Vitoria, de allí de Madrid, en los grados de gastronomía, de farmacia y de nutrición. Y ella es cofundadora conmigo de la spin-off, que como os ha contado Luis, bueno, pues es lo que intentamos, para que os hagáis una idea, del primer desarrollo del huevo. El huevo ha tardado 10 años en llegar al mercado, ¿vale? Nosotros hemos ayudado mucho a la empresa, pero nunca hemos sido parte implicada directamente. Y Legui, que ahora os va a contar la doctora Garcés qué es, lo llevamos al mercado 24 meses después de fundar la spin-off, porque el investigador está
ahí metido al 100%, bueno, al 100% no, pero bueno, sí, al 100%. Tienes tu 100% de trabajo científico y luego otro 100%. O sea, llevamos desde 2020, ahora los contaré ya, al 200%, ¿vale? Pero es verdad que vas más rápido porque estás ahí metido. Entonces, bueno, sí que vemos que es una figura interesante para que llegue la ciencia antes a la sociedad, pero bueno, es un trabajo muy costoso porque nos falta quizás mucha formación, tenemos mucha formación científica, pero tenemos poca formación de business y de emprendimiento, que nos hemos tenido que formar, y yo creo que aunque nos hemos formado y formado y formado en estos 4 últimos años, seguimos prácticamente sin saber nada. Entonces es muy difícil. Luego vender ya, si te cuesta hacer la empresa, te cuesta escalarlo, llevarlo a fase industrial, comercializarlo, marketing, etiquetado, luego hay que venderlo. Y eso es lo más difícil de todo. Entonces, nosotros ya lo hemos comercializado, os lo contará Marta esa parte, pero bueno, que sí que está muy bien, Luis, pero necesitamos más apoyo porque no estamos especializados en esto, ¿vale? Entonces tendría que haber una persona que nos apoyase, que supiese de modelos de negocio, porque es complicado. Pero bueno, ahí estamos, lo hemos conseguido. Venga, gracias, y ahora seguís con la doctora Garcés. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias también por darme la oportunidad de explicar este proyecto. Bueno, ya ha explicado la doctora Marta Miguel que la trayectoria del grupo, yo me considero del grupo porque me doctoré, fue mi directora de tesis, Marta Miguel, y de ahí pues, bueno, llevamos una colaboración yo creo desde el año 2009 que no hemos roto, a pesar de que yo ahora mismo me encuentro de forma física en la Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, este último desarrollo, como ha dicho la doctora Marta Miguel, fue una aventura mucho más grande de todas las aventuras que también han sido bien grandes que nos hemos metido dentro de la investigación. Fue intentar transferir el conocimiento pues, de una investigación, resultados exitosos, a través de una empresa de la cual fundamos. Este proyecto ya tiene una connotación un poquito más relacionada con el momento en el que estamos viviendo en la actualidad. Se trata de, os pongo primero la marca comercial, que también es nuestra, es Leggy, es el nombre comercial del único análogo cárnico que hay en el mercado elaborado a partir de algarroba. Es importante porque, bueno, finalmente fue una transferencia en la que fundamos una spin-off y, bueno, tenemos en exclusiva pues, la transferencia de este producto a nivel mundial. Leggy lo llamamos así porque la algarroba, no sé si la conocéis, es una legumbre, ¿vale? Agarrofa, que llamáis también aquí, y bueno, por jugar un poco con el juego de veggie, legumbre, leggy, ¿vale? Aunque a veces pues suena, ¿no? Hay gente que nos dice que se parece al nombre de algunos pantalones negros que venden en algunas tiendas, pero bueno, en este caso es el desarrollo de legumbre. Bueno, realmente, ¿qué nos hizo plantearnos un proyecto de este tipo? Pues estamos viviendo en una situación en la cual el patrón alimentario está cambiando a nivel mundial. Hay muchos estudios ya, entre ellos el Lantern Studies, hace bastantes proyectos relacionados con cómo está cambiando este patrón alimentario y están empezando a llamarlo la Green Revolution. Es decir, las personas están cambiando hacia un patrón de consumo de más alimentos de origen vegetal. Es cierto que tienen tres motivos por los cuales están haciendo este cambio de patrón o priorizando, ¿no?, esos alimentos de origen vegetal. La sostenibilidad, ¿no? Todos sabemos que bueno, está alrededor nuestro un cambio climático, entre otras cosas, los objetivos de desarrollo sostenible, también por salud. Ya sabemos, cada vez estudiamos más en nutrición y sabemos qué tipo de nutrientes debemos de consumir en mayor cantidad y otros en menor cantidad, con lo cual priorizando la salud también un consumo mayor de vegetales. Y por último, muchos de ellos también lo hacen por respeto a los animales. Un concepto que ahora se habla mucho que es One Health, ¿no? Tener una salud 360 tanto para los ecosistemas como para los seres humanos y también para los animales. Pero sin embargo, aunque sabéis que ya este mercado de productos veggie existe, muchos de los consumidores dicen o bueno, están denotando que todavía hay una falta de variedad de alimentos bastante grande. Los precios todavía son elevados en algunos casos.
La calidad sensorial muchas veces no está relacionada con las expectativas que tiene este consumidor y los tachan a muchos de ellos como productos poco honestos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a pesar de ser, ¿no?, o vender por la etiqueta frontal, ¿no?, que siempre es la que miramos y la que nos enamora, diciendo que es un producto vegetal, ponen hasta formas de corazón, healthy, todo lo que tal. Si damos la vuelta y miramos realmente los ingredientes, nos llega a la vista a veces para mirar los ingredientes, vemos que muchos de ellos, con los que se elaboran estos productos, tienen una baja calidad nutricional o incluso dudosa calidad nutricional si hablamos ya de algunos aditivos. Es por ello que nos planteamos cómo podríamos abordar este problema creando pues, una alternativa que no estuviese procesada, que tuviese una etiqueta limpia y que cumpliese lo que nosotros vimos como 3 pilares: sostenibilidad, salud y, por supuesto, sensorialidad o sabor, porque al final, por mucho que sea un producto maravilloso para nuestro organismo, si está malo, ¿no?, como decía la doctora Miguel, si está amargo, pues solo lo vamos a comer una vez y ya jamás lo vamos a incluir en nuestra alimentación. Dentro del pilar de la sostenibilidad, ¿por qué decimos que este producto es sostenible? Bueno, el fomentar primero el consumo de legumbres es muy interesante. ¿Por qué? Porque las legumbres, en este caso la algarroba o el árbol del algarrobo, es un árbol que lo llamamos todoterreno para el cambio climático, ¿vale? Va a tener una baja huella hídrica, una baja huella de carbono y además fija nitrógeno en el suelo por ser una legumbre, con lo cual es muy interesante en estos momentos. Legui además está elaborado sin conservantes y sin aditivos. ¿Por qué? Porque su envasado está hecho a través de las altas presiones isostáticas. Ahora explicaremos un poquito en qué consiste, aunque seguro que os suena esta técnica, que ya se utiliza cada vez más en alimentación. Y como os decía, no tiene aditivos ni conservantes, con lo cual se considera un alimento de etiqueta limpia. Tan solo está elaborada esta formulación con 6 ingredientes naturales, entre los que destaca la algarroba, la harina de arroz, agua, aceite de oliva virgen extra, sal y fibra vegetal. No tiene nada más. Como os comentaba de la diapositiva anterior, este árbol que es el algarrobo, no sé si os suena, la verdad que hay muchísimo por esta zona, en Levante, somos el primer productor a nivel mundial, con lo cual pues conocemos bastante este árbol. Pues crece en suelos muy pobres, necesita muy poca agua para crecer, es capaz de adaptarse a temperaturas extremas. También lo que hace es que al tener unas raíces profundas, pues evita escorrentías, que también es muy interesante para que la erosión de los suelos, ¿no?, y los torrentes de agua pues los puedan frenar. Con lo cual, pues bueno, es uno de los árboles que incluso han propuesto ahora para repoblaciones a nivel nacional, repoblaciones con árboles de interés para el cambio climático, que aporten y que estén en este ecosistema, que estén bien adaptados. En cuanto a la salud, decimos que es un ingrediente muy interesante porque la algarroba tiene, por ejemplo, muchísima fibra dietética. Se extrae el garrofín, ¿vale? De una parte de la algarroba se extrae el garrofín, que es una fibra que se utiliza muchísimo en cocina. En este caso, al utilizar toda la algarroba, tenemos fibra dietética, que es súper importante, un nutriente del que somos deficitarios. La gente come muy poquita y es súper interesante para nutrir, ¿no?, o para que puedan utilizar las bacterias que tenemos en nuestra microbiota intestinal. Las proteínas que tiene además este desarrollo, esta formulación, son de alta calidad. No hemos añadido proteínas externas, pero lo que sí hemos hecho es añadir arroz, que es un cereal sin gluten, para que lo puedan consumir también personas celíacas, que al combinar un cereal, los aminoácidos que tiene un cereal junto con los de una legumbre, van a formar una proteína que llamamos de alto valor biológico o completa, con lo cual pues bueno, la calidad que vamos a obtener es mucho mayor. Es muy bajito en grasas saturadas, las que decía la doctora Miguel, que no hay que consumir en alta cantidad. Es bajito porque lo poquito que tenga, pues las matrices vegetales que estamos utilizando, no tiene colesterol, el colesterol es de origen animal y está libre de alérgenos, de los 14 que hay que denotar en el etiquetado, ¿no?, obligada información. Con lo cual decimos que es un alimento apto para todo el mundo. Y por último, el pilar no más importante, pero igual de importante, aunque lo dejemos para el final, es su sensorialidad. Destaca principalmente porque es un producto neutro.
si alguno habéis consumido alguna vez productos análogos, cárnicos, de soja o de guisante, tienen unas notas vegetales, unas notas verdes muy potentes, que muchas veces pues, los expertos en artes culinarias dicen que es muy difícil de enmascarar, ¿no? Y que produce un rechazo en el consumidor. Sin embargo, esta formulación con algarroba no tiene notas vegetales, con lo cual es un producto muy versátil, muy agradecido a la hora de hacer incluso sofritos muy sencillos. De hecho, lo que probaréis, ya os voy adelantando, que es un sofrito hecho con cebolla y un chorrito de vino blanco. No lleva nada más, no vamos a enmascarar con nada más el sabor. Con lo cual, pues bueno, incluir en recetas, pues os podéis imaginar recetas tan tradicionales, boloñesas, albóndigas, picadillos, imitando picadillo de chorizo, o recetas pues más de cocina de vanguardia o cocina fast food, también pueden estar incluidas hamburguesas, topping para pizzas, también tacos, funciona también muy bien. Y bueno, por último, explicaros también lo que os decía, las altas presiones, para que entendáis que para que todo esto que estamos explicando, estos 3 pilares, se conserven en el alimento que realmente llega al consumidor, hace falta un envasado pues que hay que también diseñar con mucha cautela, ¿no? De nada sirve que tengamos un valor nutricional maravilloso, una sensorialidad estupenda, pero que hagamos un envasado que no nos funcione y cuando llega al consumidor haya perdido todas estas propiedades. En este caso trabajamos la empresa en la que tenemos licenciada la producción, nosotros tenemos laboratorios pero no tenemos una planta industrial, sino que nos lo fabrica una industria alimentaria, tienen altas presiones hidrostáticas, tienen un equipo de altas presiones hidrostáticas. Este método de conservación, a diferencia de muchos tradicionales que utilizan temperatura, lo que hacen es someter a los alimentos a una presión muy alta, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, siempre lo comparamos, ¿no? Como que el envase, el alimento ya envasado, lo tiran al fondo del mar hasta la fosa de las Marianas, ¿vale? Que está a 11.000 metros, como ya pasó lo del Titán, pues ya sabemos lo que sucede, ¿no? Con tanta presión, pues microorganismos implosionan, ¿vale? Conseguimos destruir los microorganismos sin aplicar temperatura. Esto hace que las propiedades nutricionales y las propiedades sensoriales se conserven mucho mejor y encima alarga mucho la vida útil de estos alimentos. Hay que hacerlo en unos envases especiales de un plástico especial, que es el único que no es capaz de implosionar. Y por último deciros que todo esto que os estamos contando no es un proyecto que se haya quedado en el laboratorio o en un cajón, sino que ya pues decimos que es una realidad, que es una deliciosa realidad, ¿no? Lo vendemos, está ya comercializado, hemos conseguido transferirlo al mercado, tanto como ingrediente como si fuese una picada, para que cada consumidor pues se haga sus recetas, ¿vale? sus creaciones, pero también tenemos desarrollada una gama de más de 10 platos ya preparados, pues ready to eat, ¿no? Para calentar y consumir para todos aquellos pues, que por tiempo no puedan optar a cocinar mucho, aunque es lo que recomendamos, ¿no? Que finalmente pues exploréis todo lo que es la cocina. De este desarrollo hemos recibido en los últimos años premios. El primero y más importante fue el premio SIAL Innovación. Es un premio internacional de la industria alimentaria que lo recibimos en París en el año 2022. Ese mismo año tuvimos el Madrid Network Awards, que es un premio relacionado con colaboraciones público-privadas con empresas. También recibimos el año pasado el premio Madrid Alimenta por este desarrollo y hace unos meses, no hemos puesto todavía, hemos recibido el premio Emprendedoras, ¿no? Por ser 2 investigadoras que nos hemos metido en este lío del emprendimiento, también un premio nacional en el año 2024 por este desarrollo en FoodTech. Y bueno, como para finalizar, daros las gracias por estar aquí y nada, ¿qué esperas para probarlo? Pues vais a esperar poquito porque ahora después del turno de preguntas realizaremos una pequeña degustación. Muchas gracias. Sí, no sé. No sé qué preguntas puede haber por streaming, si tenéis también aquí, o luego las podemos hacer cuando estemos abajo degustando. ¿Conocíais la algarroba? Sí. Sí, habíamos usado, pero como para hacer chocolate.
exacto. Se usa, ¿no? Como sucedáneo del chocolate, sí, en aplicaciones dulces y demás. Tenemos una pregunta como... Es por el streaming. Una pregunta que es la misma que la persona que nos formuló ayer respecto a lo que es la educación alimentaria de la población en términos generales. ¿Tu impresión cuál es? Y relacionada también con la aceptación de estos nuevos productos. A ver, respecto a la educación alimentaria, pues que tenemos muy poca. Tenemos muy poca educación alimentaria. Probablemente menos educación a veces que nuestros abuelos y abuelas que cocinaban y conocían perfectamente los productos, los alimentos, en qué época del año se deberían de consumir, porque ahora tenemos productos todo el año, pero no siempre están todo el año. Entonces tenemos que saber cuáles son los productos de temporada, los demás de cercanía. Entonces, eso quizás es una labor que sí que deberíamos de conocer y de comprender. No significa que un día determinado no compres. La globalización nos ha hecho tener alimentos al alcance de nuestra mano de muchos sitios del mundo. Y ya hemos visto que gracias a ese descubrimiento de América hemos sido capaces, ¿no?, de adaptar otros alimentos. No significa que no lo hagamos, pero debemos de tener un consumo más responsable y más sostenible. Educación alimentaria, pues yo es que ya lo dejo aquí. Yo sí que incluiría, a veces, yo tengo hijos en edad escolar y a veces digo, ¿tenéis 3 días de educación física? Está guay que tengáis educación física, pero es que hay que moverse no solo en el colegio. Creo que uno debería dedicarse a que diesen nutrición y quizás cocina. Es mi opinión. Creo que así conocerían algo más y esa educación tiene que ir desde la base, desde el principio. ¿No la tenemos? Por eso os decimos que aprendáis a cocinar, que os preocupéis vosotros, los que estáis aquí, estáis estudiando nutrición, pues ya estáis concienciados, pero hay muy poca educación alimentaria. Y respecto a estos tipos de productos, a ver, en el caso del huevo, pues ha tenido una bastante buena aceptación. Es verdad también que estamos en una época que, como es un producto proteico, ¿vale? Ahora estamos con las proteínas, que la gente no hace más que comer proteínas, que tampoco hay que comer tanta, que nuestro riñón, lo que no está biodisponible, pues al final tiene que pasar por ahí, sufre mucho. Pero es verdad que la cantidad de proteína tampoco es alarmante. En el huevo es lo que tiene el huevo, ¿vale? O un poquito menos. Sí que ha tenido una buena aceptación, porque es verdad que está muy rico, es lo que os he dicho. Si está bueno, pues al final la gente lo acepta, ¿vale? No tiene grasa, con lo cual si lo probáis veréis que tiene, pues un poquito más áspero al final, porque no tiene nada de grasa, es que tiene 0 grasas, ¿vale? Entonces, no es un producto que le hayamos quitado, puesto, no, es que se ha producido a través de una matriz que no las tiene. Entonces eso es lo interesante, ¿no?, con una textura muy buena. Y eso sí que ha llegado a todo el mundo. En el caso de la esencia de jamón Joselito, ellos la comercializan, pero la comercializan como algo... Daros cuenta que la cantidad de cerdos, el cerdo ibérico es como es, no solo por el tipo de raza de animal, que no os lo he contado, ¿vale?, sino también por la alimentación que tiene, ¿vale? La alimentación que tiene y las montaneras, que es cuando salen al campo y a comer bellota, ¿vale? Eso es muy importante para tener la cantidad de nutrientes y y luego su proceso de elaboración. Son 3 cosas: raza, alimentación del cerdo y además el proceso posterior. Entonces, es verdad que no hay cerdos ibéricos indefinidos, hay una cantidad de cerdos, ¿vale? Entonces, es un producto pues un poco limitado, muy gourmet y muy especial. Entonces, hasta ahora sí que se utiliza solo, pues a lo mejor la empresa pues lo da a restaurantes de alta cocina, lo pone en sus restaurantes. O sea, llegar a lo mejor a nosotros todavía no. Esperemos que en poco pues puedan ponerlo a la venta para el público normal. Y en el caso de Legui, pues nos está costando más que llegue a la población, porque en nuestro caso, la gente que lo prueba suele gustarle, sobre todo porque es un alimento muy honesto, muy limpio, que tiene pocos ingredientes, como veréis ahora. Hay unos platos que son más atractivos que otros. Os íbamos a traer una patata revolcona con picadillo de chorizo, pero ayer en el Congreso se acabó. O sea, no nos dejaron absolutamente nada. Entonces hemos tenido que optar por lo siguiente que íbamos a poder traer un poco, ¿vale? Que lo que vais a probar es una albóndiga, ¿vale?, con una salsa tradicional de zanahoria, ¿de acuerdo? Y es verdad que la gente cuando lo prueba pues le gusta, sobre todo pues si le cuentas todo esto. Pero imaginaros cómo explicamos todo esto. Y llevamos aquí un rato hablando, os hemos contado en 10-15 minutos todo el proyecto y a lo mejor eso
os hace motivaros para cuando lo tomáis. Bueno, no es carne, claro que no es carne, pero bueno, con todas las bondades que tiene y total, pues me gusta. Pero yo eso no lo puedo contar en un packaging. Y tampoco tenemos 200 millones de dólares para hacer una campaña publicitaria enorme, ¿me entendéis? Entonces, la aceptación es buena, nos va bien. Tenemos algún cliente grande que lo está poniendo en cornes saludables, en otro tipo de foodies allí con la empresa con la que nos lo produce. Tenemos venta online, hay alguna empresa, restaurante o pequeña empresa que, por ejemplo, una empresa que produce empanadillas que le gusta mucho el picadillo de chorizo y lo pone. Pero es verdad que todavía esta alimentación, nosotros no queremos que sea un producto vegano o vegetariano. Queremos que sea un producto para todo el mundo. Legui es para todo el mundo. Es un nuevo alimento, el alimento del futuro, que queremos que llegue para quedarse, para que transformemos un poco nuestra manera de comer. Porque en la alimentación vegana hay otras connotaciones que importan a las personas que siguen este tipo de patrón dietético. Pero es que esto es para todo el mundo. No pretendemos que no se coma carne hay que comer, tiene sus vitaminas B y sus cosas interesantes, pero no la cantidad que consumimos hoy en día. Hay que comer un poquito menos, por nuestra salud y por la del planeta. Entonces, esta es la opción que nosotros, pues desde nuestro laboratorio, pues aportamos este granito de arena a la sociedad. O sea que buena acogida, gusta, pero necesitamos que llegue a más gente. Entonces, bueno, pues si conseguimos hoy pues que llegue a más personas, pues encantadas. Y una última pregunta que tenemos de streaming es esta cuestión que ahora tenemos debido a la globalización. Tradicionalmente nosotros teníamos los productos de temporada. Productos de temporada, las acelgas, las judías, las frutas en verano. Y ahora evidentemente te vas al súper, tienes melones todo el año, tienes cerezas que han venido de Chile, naranjas todo el año, vienen de Sudáfrica o donde fuere y demás. Entonces, orgánicamente, el hecho de tener toda esta variedad, digámosle que puede mejorar nuestra salud, o sería mejor mantenernos en lo que es ese modelo más tradicional de esas comidas de temporada. ¿Contestas, Marta? Contesto yo, como quieras, contesto yo. A ver, nutricionalmente hablando, si no hay una madurez adecuada, pues a lo mejor en cuanto a azúcares, otro tipo de componentes, pues puede que no haya los exactamente adecuados para ese momento de maduración. Pero lo que he dicho antes, el problema más es sensorial para nosotros, que tenemos acceso a todos los alimentos durante todo el año. Y es verdad que cuando el alimento está en su momento apropiado, sensorialmente es mejor porque tiene todos los componentes en sus justas concentraciones, en su maduración óptima y está mucho mejor, ¿vale? Yo estoy segura de que no es lo mismo tomarse un tomate en la época de los tomates, ¿vale? En julio, agosto, septiembre, que tomárselo en enero del mismo sitio, ¿vale? Porque no ha tenido el mismo proceso. Ni es que se producen en el proceso que se producen, en el momento que hay que plantarlos, ¿de acuerdo? Incluso los melones que tenemos todo el año están más buenos cuando los tomamos en su momento, ¿vale? Y después, bueno, pues te puede salir uno bueno. Y dices, ay, pues qué rico está, ay, mira, me lo tomo ahora y qué bueno. Pero la mayor proporción en cuanto a la parte sensorial se nos da en el momento en el que ese producto debería de estar. Y entonces, si vamos a esa parte en la que sensorialmente comemos por disfrutar y comemos por placer, pues deberíamos de ir a eso. Y luego también el recurso, la biodiversidad, la tierra, la desertización, todo eso. Si tú produces en el momento que tienes que producir, en el momento que no estás produciendo eso, puedes producir otra cosa que se produce en ese momento. Con lo cual ya no solo es una cuestión más sensorial para nosotros, sino que es una cuestión más de uso de la tierra, ¿vale? Mucho más justo, mucho más proporcionado. Entonces, son muchas cosas. Quizás eso es una corriente. De hecho, los grandes cocineros lo quieren todo de cerca. Es verdad que de repente le ponen ahí una cosa maravillosa, pero la gran mayoría utilizan producto de cercanía. Producto bueno y producto de cercanía. Luego sí, de repente te ponen una cosa así extraordinaria, pero bueno, es por mejorar el plato. Pero cuando ellos cocinan les gusta el producto de cercanía y de temporada, siempre. Además, si os metéis en las cartas de las grandes cocinas de restaurantes estrellas Michelin, te ponen espárragos cuando hay espárragos, te ponen berenjena cuando hay berenjena.
¿de acuerdo? Ellos eso sí que lo tienen muy en cuenta, porque saben que el producto está en su mejor momento para cocinarlo y para consumirlo. Pasa que luego a lo mejor te traen una hierba por ahí de no sé qué y te hacen un qualum no sé qué, pero normalmente el plato principal está hecho con un plato de temporada, con un alimento de temporada. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis? ¿No? Bueno, pues vamos a hacer esa demostración. Tenemos que dejar a las personas que están en streaming. Sentimos que no puedan participar de esta pequeña demostración de nuestras invitadas. A las personas que están en streaming, gracias por estar ahí. El lunes que viene hacemos la siguiente conferencia de este ciclo dedicado a los alucinógenos. Todo este mundo del cual pues realmente sabemos muy poco, porque evidentemente los alucinógenos tienen toda una serie de propiedades positivas, pero evidentemente todos sabemos que tienen propiedades muy negativas. Pero hemos de conocer el qué, el cuándo y el cómo de todo ello. Por lo tanto, gracias a las personas que están en streaming y les invitamos que el lunes que viene o puedan estar presencialmente aquí o puedan continuar en streaming. Gracias. Gracias a todos. Bajamos abajo.